Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy os vengo a traer 10 libros que hablan sobre salud mental. Y me explico antes de empezar a hablaros de los 10 libros. Son 10 muy buenas historias, a mí los 10 me han gustado mucho. Y cada uno habla de una enfermedad distinta, son todas enfermedades mentales, algunas afectan al físico también. Y son novelas, quiero decir, hay alguna que es igual un poco más testimonio, pero son todo novelas. Y creo que dan una amplia visión de distintos problemas mentales que a gente que le cuesta comprender cosas como la depresión, como la anorexia, pues pueden llegar a abrirle un poco la cabeza y entender ciertas cosas un pelín más, ¿no? Y que se normalice también pues hablar de salud mental, de que todos podemos flaquear en un momento dado de nuestra vida y que está bien hacerlo algo un poco cotidiano de lo que se puede hablar sin vergüenza. El primero de mi lista de 10 es Los renglones torcidos de Dios. Es un libro en el que nuestra protagonista está ingresada en un psiquiátrico y ella cree que le están haciendo luz de gas, que su marido la ha metido en el psiquiátrico para deshacerse de ella directamente, que es algo que pasaba muy a menudo hasta hace no demasiado tiempo, esto de que metían a las mujeres cuando se salían un poco de la norma o daban un poco la lata de más, se deshacían de ellas sin deshacerse de ellas metiéndolas en un psiquiátrico. De hecho, la siguiente historia de la que os voy a hablar está muy relacionada con esto que os estoy contando. El segundo libro se titula El vestido azul, y nos hablan de la amante de Rodin, porque es así. O sea, es tristísimo que esta mujer, que era una escultora impresionante e increíble, se la acabase conociendo como tal. ¿Por qué? Pues porque le hacía sombra a Rodin y al final, entre Rodin y su hermano, el hermano de Rodin no, el hermano de ella, la acabaron ingresando en un psiquiátrico y acabó pasando allí el resto de sus días. Yo he leído varias biografías sobre esta mujer y es una desgracia, es terrorífico lo que pasó, lo que sufrió. Le hicieron pasar por loca sencillamente para deshacerse de ella. Y esta novela profundiza en el tema y es muy triste leer las cosas como son. Ninguna de estas historias es precisamente la alegría de la huerta, pero bueno, dan visibilidad a algo que pasaba y pasaba mucho y que perjudicó a muchas mujeres excelentes. Después, en tercer lugar, he puesto El papel pintado amarillo, que es un libro muy pequeño que yo leí hace 5 o 6 años y que me impactó muchísimo, porque nos hablan de una mujer que sufre una depresión postparto. Tú en ningún momento, nadie le dice a esa mujer lo que le pasa, ella no sabe lo que le pasa y sencillamente creen que la solución a todos sus males es mandarla al campo. Y entonces ella y su marido, que curiosamente es médico, se van a vivir al campo porque allí con el aire fresco se le va a pasar la depresión. Ella con el aire fresco no se le pasa nada. Están todo el libro diciéndole que beba leche y que coma carne, que bebiendo leche y comiendo carne y con el fresco del campo y la naturaleza se le va a pasar todo lo que tenga. Y ella entra en un bucle de horror. Se convierte su depresión postparto en algo mucho más terrorífico, precisamente por la falta de reconocimiento. O sea, ella empieza a obsesionarse de alguna manera porque no entiende lo que le pasa, nadie la ayuda. Y es muy terrorífico, o sea, en el fondo es una historia muy tremenda, pero el libro está contado maravillosamente bien y es muy revelador. Después el siguiente libro es La campana de cristal. La campana de cristal de alguna manera nos habla de la depresión de su autora directamente. Es muy triste, es muy conmovedor, es un libro, a mí me lo pareció muy conmovedor y que me sorprendió porque me esperaba otra cosa, la verdad. Y que lo recomendaría que lo leyeseis sabiendo que habla de tristeza profunda, pero sin que sepáis mucho más. Creo que es una manera inteligente de abordar esta historia. Después, el siguiente, he puesto El peligro de estar cuerda, de Rosa Montero, que lo leí este año y me gustó mucho. Yo entiendo que es un libro, he oído críticas sobre que el libro es poco científico, porque es poco científico, porque parece que solo los locos pueden ser artistas. De alguna manera, Rosa Montero lo exagera tanto que termina por dar cierta impresión. Y no hay datos científicos, porque parece que
todo artista que ha tenido cierto éxito estaba un poco chalado. Y no es así en absoluto, lógicamente eso no es cierto al 100%, pero Rosa Montero lo cuenta de una manera que te da esa impresión. Y entonces mucha gente critica el libro diciendo que le falta rigor científico, porque es cierto que le falta, pero también es muy revelador porque cuenta muchas curiosidades y además Rosa Montero lo entrelaza con una especie de historieta personal que no sabes hasta qué punto es cierto o no. Y eso lo hace muy, muy interesante y apetecible. Y siempre que se habla de arte y de literatura, a mí me interesa. Y si lo relacionan con locura, con distintos tipos de locura, pues todavía más. Después, el siguiente libro que he puesto es Las Vírgenes Suicidas. Es un libro que yo no sabría muy bien deciros de qué trata. O sea, va de unas niñas que se suicidan, un grupo de hermanas que se suicidan. Y no se sabe muy bien si es que estaban enfermas, si es que había una que presionaba a las demás y estaban más enfermas que las demás. Quiero decir, si era algo sectario, si realmente estaban todas deprimidas y era la única escapatoria que encontraban. Bueno, te da mucho que pensar, la verdad. El libro no te lo aclara todo al 100%, ni mucho menos, pero te da mucho que pensar y hasta qué punto la influencia de unos padres obsesivos pueden acabar repercutiendo en la salud mental de los hijos. La siguiente opción es la séptima ya y he puesto dos que están relacionados con la anorexia. Uno es Días sin hambre de Delphine de Vigan y otro es Biografía del hambre de Amélie Nothomb. Son dos libros muy diferentes porque Días sin hambre nos habla la propia Delphine de Vigan en una época que estuvo internada que sufría anorexia. Y Biografía del hambre, sin embargo, Amélie, que también sufrió anorexia, es como una especie de exaltación del hambre. Son dos libros completamente opuestos, porque en el de Delphine se habla un poco del horror, de la obsesión, del no comer, de la perfección. Y Amélie, por otra parte, es más como una especie de eso, de ensalzar la sensación de hambre, el vacío y todo lo que conlleva. Quiero decir, yo creo que el libro de Amélie no es nada recomendable para una persona que esté sufriendo un proceso de anorexia, ni de lejos, pero sí como para conocer un poco el pensamiento de una persona que sufre esta enfermedad. Desde luego es muy, muy interesante el de Amélie. Y el de Delphine también, lo que pasa es que el de Delphine tiene ese pozo tan súper, súper triste y angustioso que siempre tiene Delphine en sus libros, que lógicamente aquí se ve como muy en primera persona. Y el siguiente tiene un poco que ver también con la anorexia, se llama Absurda. Absurda escrito así con Z. Es un libro que a mí me dejó impactadísima, porque es la vida además de la escritora también. Autolesiones, depresión, anorexia, todo tipo yo creo que esquizofrenia, incluso un poco, megalomanía, yo qué sé. Hay muchísimos problemas mentales, todos unidos en una sola persona. Terrible la experiencia de ella, con un sufrimiento continuo durante muchísimo tiempo. O sea, es muy impactante, es una historia, esta es francamente impactante, por decirlo livianamente. Y en último lugar he puesto Instrumental, que es este libro en el que James Roth nos cuenta su sufrimiento, su depresión, todos sus problemas derivados de los abusos y violaciones que sufrió cuando era un niño pequeño. Todo lo que eso implicó para él, para su salud física, porque para su salud física tuvo muchas repercusiones terribles, y para su salud mental muchísimas. Como eso derivó en adicciones, en una depresión casi eterna y bueno, en muchas otras cosas que desde luego son terribles, y como gracias a la música consiguió salir del pozo en el que estaba metido, que es cuanto menos impresionante, como encontró la fuerza en la música clásica. Y nada, estas son las 10 historias sobre salud mental. Ya os digo que hay un poco de todo, hay más novelado, más biográfico, más ensayo, hay un poco de todo. Creo que, insisto, es todo muy revelador y muy interesante para conocer, para saber y para ser capaces de ponernos en el lugar de personas que sufren cuando nosotros no hemos pasado por cosas similares. Y creo que cualquiera de las historias os puede gustar, sinceramente. A mayores de que os informe de ciertas cosas que no sepáis, a mayores son historias interesantes.
Y nada, me gustaría saber si conocéis historias sobre salud mental interesantes como estas que yo menciono como recomendaciones para yo tomarlas. Y cualquier cosa, como siempre, os contesto en los comentarios. ¡Adiós!